Buenos días a todos, gracias por conectarse puntualmente. Hoy vamos a ver el último contenido de este ciclo que tiene mucho que ver con lo que es la religión y sobre todo con el cambio de ideologías, de actitudes y de, digamos, de criterios que se manejaban a finales de la Edad Media, ya dando paso a la edad contemporánea. En este sentido, vamos a ver básicamente en qué consistió la reforma y la contrarreforma. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Lizeth. Listo. Ok, muchas gracias. Bien. A ver, ideológicamente hablando, la religión ya había perdido todo el poder que en un momento llegó a tener y veía muy amenazada su propia existencia con nuevas ideas y sobre todo con personas que se atrevían a enfrentar las ideas que hasta entonces no habían sido cuestionadas. Es así que tenemos básicamente en esta imagen a Martín Lutero. Y para hablar de Martín Lutero, primeramente vamos a entender este concepto de reforma protestante. Una reforma obviamente es una modificación de algo, ¿no es cierto? Es volver a darle forma a algo. En este caso era una reforma de tipo religioso. Y al hablar de protestantes, pues nos referimos a aquellas personas que la iglesia definió de esta forma por estar en desacuerdo y por criticar básicamente a la iglesia católica. También se define como protestante aquellos que son parte del luteranismo y sus ramificaciones. En este sentido, ya entendemos la idea de reforma protestante, ¿no es cierto? Y podemos ver que básicamente la reforma como tal fue un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero, un monje alemán que criticó muy contundentemente lo que era la política religiosa de los papas. Él hablaba de una doble moral de la iglesia, razón que motivó a criticarlos tan fuertemente y por sobre todo a llevar sus críticas a sustentos documentales que el 31 de octubre de 1517 llega a publicar y colgar en las puertas de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Justamente esa imagen es la que tenemos acá. Este era Lutero pegando sus tesis como afiches en las puertas de la catedral, donde se encontraban escritas todas las críticas a la iglesia. Por esta razón, Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica, es decir, lo echaron, porque causaba demasiada incomodidad su argumento, que consistía en lo siguiente. Lutero decía que el hombre no va a lograr la salvación comprando indulgencias. Además de Lutero, otros pensadores en otras regiones de Europa compartían su opinión y ya la iban extendiendo. Martín Lutero fue el referente en Alemania, Juan Calvino en Suiza y Enrique VIII en Inglaterra. ¿Cuáles fueron las causas de la reforma protestante? En primer lugar, la venta de indulgencias y la corrupción dentro de la iglesia. Esto de la venta de indulgencias básicamente era venderte el perdón por tus pecados o incluso venderte la salvación de tus seres queridos que habían fallecido y que se creía estaban en el purgatorio, penando y todo ello. Por lo tanto, si tú querías salvarlos, entre comillas, de esa tortura y de ese martirio, pues podías comprar su perdón. Con lo cual, simbólicamente, o bueno, según ellos, en realidad iban a trascender al paraíso y dejarían de sufrir. Por otra parte, otra de las causas fue que Lutero defendía la fe como un don gratuito, de que tenía que ser el motivo de la Iglesia Católica y no así la riqueza material. Además,
durante ese tiempo se llega a producir el cisma de Occidente. Como recordaremos en tiempos hebreos, el cisma es una división, ¿no es cierto? Entonces fue una división de poder entre los papas en la Iglesia Católica, quienes se enfrentaron por la autoridad, pero además quienes eran criticados por su vida llena de excesos muy bien escondidos, pero de los cuales también se llegó a saber, como por ejemplo infidelidades, adulterio o algunos casos de alcoholismo. Por todas estas razones fue que Lutero generó mucha incomodidad con su reforma protestante. A pesar de ello, la reforma se expandía y la iglesia no encontraba forma de combatirla y de erradicarla. Por lo tanto, se inició una persecución a los protestantes entre enfrentamientos y guerras que llegaron a durar aproximadamente 30 años. Así como Lutero iba desarrollando estas ideas en Alemania, Juan Calvino también formó su propia ideología denominada calvinismo, en la cual postulaba eliminar los sacramentos, solamente que quedase el bautismo y la Eucaristía y volver a basar lo que era la fe y, digamos, la esencia de la iglesia en Jesús. Tanto la doctrina de Calvino, de Lutero o los postulados de Enrique VIII en Inglaterra representaron una verdadera revolución espiritual que cambió lo que eran perspectivas culturales, políticas, económicas y sociales de la época. Esta revolución obviamente incomodó demasiado a las autoridades de la iglesia, con lo que buscaron hacer una defensiva o un contraataque para no dejarse vencer. Entonces, como respuesta a la reforma, surge la contrarreforma. La contrarreforma es el contraataque del Papa y otras autoridades eclesiásticas de alto rango contra las tesis y los postulados de Lutero. Es decir, se han enfrentado dos bandos, el Team Lutero contra el Team Papa, y de ese enfrentamiento surge la contrarreforma. La contrarreforma, y bueno, en sí los papas y los obispos, hagan de cuenta, era así como que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos frenar este avance de nuevas ideas? Y sus principales ideas o formas de combate fueron muy desacertadas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, restituyeron el Tribunal de la Inquisición. Es decir, otra vez su círculo de violencia donde en vez de tal vez afianzar a sus fieles en la fe, los atemorizaban y los amedrentaban para que no se fueran contra ellos. También buscaron vetar o censurar libros considerados prohibidos, donde estas nuevas ideas se daban a conocer. Y también surge la creación, y bueno, surge en realidad lo que es la Compañía de Jesús, conocida como la Compañía de los Jesuitas, quienes tenían como misión catequizar a los nativos de las tierras nuevas colonizadas en el Nuevo Mundo, en América, y convertir a los paganos. Esta contrarreforma fue una medida establecida en el Concilio de Trento. Como podemos ver en la imagen, el Concilio de Trento era una especie de gran reunión, una asamblea, algo así como cuando se reúne actualmente el Senado con la Cámara de Diputados. Es una reunión de todas las principales autoridades eclesiásticas donde las decisiones que surjan pues son propias y son parte para toda la iglesia. Este concilio fue convocado primeramente por el Papa Pablo III, después el Papa Julio III y finalmente el Papa Pío IV. Como vemos, esta lucha de poder ideológico se dio entre los años 1540 aproximadamente hasta el 1563. Las características de este Concilio de Trento y sobre todo de las decisiones que salieron de allá eran poder reformular a la Iglesia Católica.
es decir, volver a reencauzar el rumbo hacia un enfoque no tan materialista, eliminando la venta de indulgencias, aprovechando su poder como referente político religioso y sobre todo buscando la evangelización en nuevos territorios. El territorio ideal para esto era América. Finalmente, la idea de la contrarreforma era de poder defender a la autoridad papal, volver a darle ese valor y esa credibilidad que había perdido la autoridad del Papa como tal. Estaba muy desvalorizado, demasiado desprestigiado. Por lo tanto, era importante darle nuevamente su valor e importancia tanto al Papa como a los textos sagrados y recordar que el objetivo de la Iglesia pues era que el ser humano pueda salvarse por la fe, por su devoción, por los actos de penitencia que realice, pero sobre todo por sus obras de caridad. Es decir, como que busca de alguna forma limpiar su imagen y con esto evitar perder a sus fieles. Algunos personajes importantes de esta contrarreforma fueron obviamente los 3 papas que convocaron al Concilio de Trento y que impulsaron estas reformas a fin de que la Iglesia no quede tan mal parada ante los postulados de la reforma de Lutero. Tenemos, como habíamos dicho, a Pablo III, Julio III y el Papa Pío IV. Cabe destacar que dentro de estas medidas de la contrarreforma también hubieron personajes que de alguna forma trataron de recuperar y de reivindicar la misión de la Iglesia mediante su propia vida y mediante su servicio a Dios. En este sentido, destacamos a Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, quien, como habíamos dicho, tuvo como misión catequizar a los nativos en América, traer las ideas reestructuradas de la Iglesia y sumar mayores adeptos en personas que hasta ese momento no tenían tal vez una ideología religiosa o una doctrina religiosa que mandara su vida. Por eso se escogió América, precisamente, un continente totalmente distinto del europeo, porque en el europeo ya la iglesia como tal no tenía tanto peso. Entonces, en nuevas tierras sí podían de alguna forma empezar de cero su historia nuevamente y pues ganar lo que tanto quería la iglesia, la mayor cantidad de fieles o de adeptos. Bien, sobre este punto específicamente de San Ignacio de Loyola y sobre todo reforzando el sentido de pertenencia que debemos tener al ser parte de la Universidad Loyola, propiamente teniendo como imagen a San Ignacio de Loyola, es que les estoy dejando un videíto en la plataforma. Además, estoy dejándoles una lectura que se relaciona un poco con este tema de la fe, la religión, la búsqueda de la salvación eterna, entre otras cosas, pero que está enfocada en un personaje súper importante de cualquier religión y de cualquier doctrina religiosa, el demonio. El demonio no es el mismo en todas las religiones, las culturas, ¿no es cierto? Tiene diferentes denominaciones, tiene diferentes nombres, también se lo personifica de diferentes formas según diferentes visiones, pero es importante que realicemos un repaso sobre este punto para entender un poquito también por qué existe tanto esta idea del demonio, del mal, es decir, de personificar lo malo a través de un personaje, de un animal, de un ser mitológico. En todas las culturas ha existido este referente de maldad simbolizado en un personaje. Y lo que necesito que puedan leer es este artículo precisamente, si mal no recuerdo, de la revista Muy Interesante, donde nos hace un pequeño tour sobre
todas las diferentes formas de demonio que quizás hemos podido llegar a conocer a lo largo de la historia. Luciana, por favor. Buen día, licenciada, muchas gracias. Quería acotar un dato, ¿no?, interesante que me enteré hace meses. La gente que practica magia blanca dice que ha llegado a comunicarse con el diablo y que el diablo no es una mala alma, ¿no? O sea, es un ángel en realidad. Y incluso hay la Biblia satánica que no te dice nada, nada malo. O sea, es como que te da pautas para un diario vivir basado en una realidad. Prácticamente te dice, si tú robas, te va a pasar esto. En cambio, la Biblia te dice, no robarás. Entonces, prácticamente la gente que ha llegado a invocar, porque la verdad yo sí creo en esas cosas, a invocar alguna vez almas negativas, las almas negativas más bien son las que en vida se han alimentado de lo que creían que el diablo era maldad. Entonces han creado una maldad en sí mismos y convirtiéndose en un alma mala, porque el diablo en realidad no es malo. Esa, licenciada. Muy bien, gracias, Luciana. Y sí, efectivamente, como mencionas y como también acaba de escribirme al chat Iván Kisbert, algunos también conciben a esta figura del demonio, de Lucifer, Luzbel, todos los diferentes nombres que se le han ido dando, como un ángel caído del cielo. Y en esencia, algunas teorías refuerzan este punto, ¿no es cierto?, de que el demonio no nació malo, sino de que tal vez en el contexto fue siendo concebido o reflejado, estigmatizado como un ser malo. Hay varias representaciones de esta forma de, digamos, de personificación que se le da al mal en la figura de demonio, de Lucifer, de Luzbel, Lilith, de la serpiente, como menciona también Limber Conde en el chat, el tío, el tío de la mina. De acuerdo a la simbología y al enfoque cultural que le demos, el demonio existe. No podemos negar que se lo ha tratado de idealizar, de representar en diferentes culturas, en diferentes contextos también, pero sin tener en cuenta su esencia, que se ha llegado a relacionar muy directamente con todo lo malo, ¿no es cierto? Sin embargo, si lo vemos como un análisis histórico, vamos a ver que quizás no todo es tan malo, sino que la connotación que se le da al personaje varía de acuerdo al sentido religioso, tal vez desde una visión mitológica es distinto, desde un punto de vista histórico también puede ser diferente, antropológico. Hay muchas perspectivas que tomar en cuenta sobre este personaje que en realidad es la antítesis, ¿no es cierto? En toda religión. La religión te da todo lo bueno y todo el mal está representado en la figura de un demonio, también está concebido como una cabra, tal vez. Hay mucha simbología que es bien interesante y que quiero tomar en cuenta, no para estigmatizarla, reitero, sino para que lo analicemos con un sentido de criterio y para que podamos formularnos una opinión teniendo en cuenta todas las visiones que se puede llegar a tener de un mismo personaje o de una misma representación, eh, generalmente asociada con el mal, pero que quizás no siempre fue asociada de esa forma. Así que por esa razón es que he escogido esta lectura, que es súper dinámica, es bien interesante también, y en función a ella van a responder un foro en la plataforma de 4 preguntas. Tienen hasta las 3 de la tarde para contestar este foro, donde básicamente una vez más es el criterio y su opinión lo que más voy a ponderar. Además, este foro es súper importante porque aquellos que lo contesten van a tener 2 puntitos de bonificación en el examen, ¿ok? Es decir, sobre lo que obtengan, les voy a sumar estos 2 puntitos que podrían hacer la diferencia. Por ejemplo, en el caso de que se me ocurre, a ver, Nicolás Ayllón obtenga 49, con los 2 puntos llega al 51, listo, se salvó. No va a pasar, pero es una hipótesis de lo que podría llegar a significar. O por qué no, que alguien obtenga un 98 y con este punto llegue a un 100.
que en realidad es la idea, poder ayudarles, darles un plus, pero sobre todo que leamos y que conozcamos estas pautas tan bonitas y tan interesantes de la historia que no siempre tenemos que verlas como malas, sino más bien tratando de analizar todo el contexto que las envuelve y ver que quien da significado e interpretación a estas figuras es el ser humano. Bien, dicho esto, segundo comunicado, por favor. También estoy dejando en la plataforma una lectura que titula La mujer como ciudadana en el siglo XVIII. Esta lectura va a ser tomada en cuenta en el examen para una pregunta muy valiosa. Tengan en cuenta esto, por favor. Muy valiosa. Solo tienen que leer en todos estos días libres que vamos a tener. Ténganla en cuenta y les puede ser de gran ayuda en el examen si logramos leerla, entenderla, interpretarla, no de manera memorística, sino tomando en cuenta las principales ideas que este texto recoge. Nos da una especie de análisis, digamos, sobre cómo fue que la mujer llegó a ser tomada en cuenta como ciudadana en el siglo XVIII, qué libertades tenía, qué restricciones, qué transformaciones se dieron en la vida y sobre todo nos lleva a pensar y repensar un poquito comparando cómo fue antes y cómo es ahora. ¿Cuál es el rol que tenía la mujer en ese tiempo y cuál es el rol que cumple ahora? Entonces, léanla con ese sentido crítico de imaginar y recrear un poquito la situación del siglo XVIII y compararla con lo que actualmente vivimos y con lo que se entiende como el desarrollo de la mujer en el pleno ejercicio de sus facultades, tanto ciudadanas como en el hogar, en el trabajo, en lo económico, en lo social, en absolutamente todos estos aspectos. ¿Ok? No les voy a dejar ninguna tarea, obviamente. La tarea ya la tienen y me la van a entregar el día martes con sus cápsulas sobre las pinturas que se les ha asignado. Y con eso ya estaríamos cerrando el ciclo, prácticamente listos para nuestro examen del 5 de noviembre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? ¿Algo que no haya quedado claro? Cristian, por favor. Licenciada, buenos días. Quisiera saber, por favor, si ya podemos comprar las boletas para el examen. No sé si tiene alguna información, licenciada. Hasta donde tengo entendido, sí, ya pueden comprar las boletas. Mucho mejor si lo logran hacer el mismo día del examen o un poquito antes, pero creo que sí, ya están a la venta, así que por favor ese requisito también recuerden es parte muy importante para su examen presencial. Que este ciclo es con Nuria, ¿verdad? No, mentira. Sí, licenciada. Van a tener que escribir mucho, pensar mucho, pero sobre todo recuerden por favor que la parte de desarrollo es muy importante. Expliquen, estudien, argumenten todo lo que sepan, demuestren que saben, ¿ok? Nuria valora mucho eso, que puedan de alguna forma mostrar que todo lo del ciclo no ha caído en saco roto y que realmente ha aprendido y que han llegado a absorber gran parte de todo el conocimiento que ella llega a compartir con ustedes. ¿Listo? Bien, dicho esto, les dejo con la lectura del nombre, origen, mitología del demonio, el foro y la lectura de la mujer como ciudadana en el siglo XVIII. ¿Listo? Todo el material va a estar disponible en la plataforma hasta el día del examen. Igualmente estudien nuevamente, por favor, Edad Media, Renacimiento, Inquisición, feudalismo. Han sido temas bastante complejos, pero con que puedan manejar una noción general de estos y puntitos bien claves también que les he ido dando en clases, ¿no es cierto? Respecto a
preguntas muy concretas, también se los va a tomar en cuenta. Estudien, repasen, no se estresen y recuerden que solamente es un recordatorio de todo lo que hemos aprendido. ¿Ok? Bien, ahora sí, con esto concluimos la clase y nos vamos a la plataforma para empezar nuestra lectura y contestar el foro, por favor. Cuídense, chicos, buen fin de semana, buen feriado. Disfruten, coman rico, disfrácense y usen barbijo. Chao, chao. Chao, Lice, no Lice. Luego, verificamos, licenciado. Ángel, ¿podemos? Gracias, licenciada, que tengas un buen día.